Hoy día, Daniela, vamos a hablar de privacidad, pero no vamos a hablar de privacidad de una manera común o corriente o normal, como lo hacen por lo general. Privacidade do quê? Privacidad de datos, privacidad en general, qué nosotros entendemos por privacidad y cuáles son las formas en que la sociedad ve la privacidad y cómo la privacidad cambia conforme van cambiando los tiempos. O sea, mientras las personas existen, están vivas, cuán importante es su privacidad y conservar los datos de esa persona guardados y en un buen lugar mientras está viva, pero una vez que la persona ya no está con nosotros y pasa un tiempo, la persona o sea, esa persona deja de tener familiares y personas que lo conocieron, entonces los datos y la privacidad de esa persona deja de ser tan importante en la sociedad. ¿Te puedo dar un ejemplo, Daniela? Qual? El ejemplo son los egipcios. ¿Has pensado, por ejemplo, en que los faraones egipcios, un ejemplo de eso son los egipcios, y los egipcios tenían una concepción de la privacidad muy fuerte y muy arraigada? Piensa que enterraban a los sacerdotes y a los faraones junto con todas sus cosas y todas sus pertenencias para que se fueran al más allá, y su creencia decía que en el más allá iban a utilizar todas esas cosas. Sin embargo, una vez que pasó mucho tiempo, se perdió la civilización y llegamos a nuestros tiempos. Hoy en día, esa privacidad que tenían los egipcios, o por lo menos el concepto de privacidad que Pero a tenían, privacidade deles foi roubada. Os ingleses roubaram tudo. no sé si solamente los ingleses, ¿sabes, Daniela, que los saqueos de las tumbas de Egipto empezaron durante el mismo periodo de Egipto? No sé si es tan importante lo que estamos hablando, pero las tumbas de los faraones antiguos ya se empezaron a saquear en las épocas tardías de la civilización egipcia. O sea, los mismos egipcios saqueaban sus propias tumbas y ellos mismos perdieron contacto con su propia civilización o su Uhum. propio eh, sí, como con las creencias originales que ellos tenían. Sim. Ya en la época antigua, la época, por ejemplo, la época más tardía del Imperio Egipto, la época de Cleopatra, de Alejandro Magno, en esa época ya la gente pobre de Egipto se acercaba al desierto y saqueaban, robaban todo lo que había dentro de las tumbas. El caso no es si uno roba tumbas o no roba tumbas, sino estamos hablando de la privacidad y y cómo cambia la privacidad, cómo cambia a nosotros los seres humanos el concepto de privacidad una vez que la persona, o sea, el sujeto a quien, ¿cómo se dice? Dame un segundo, voy a hacer un silencio. Eh, una vez que nosotros no tenemos enfrente al sujeto que merece la privacidad o que creemos que merece la privacidad, como en este caso el faraón de Egipto ya no está vivo, no tiene nadie cercano que esté vivo y su cultura y su idioma tampoco están vivos, se perdieron. A Uhum. nosotros, como sociedad en este minuto, nos importa mucho más, es muchísimo más importante la curiosidad y la necesidad y el impulso que sentimos por investigar esta civilización que respetar su privacidad. La privacidad, una vez que la gente se muere, por decirlo de la manera más, por decirlo de la manera más llana posible. Una vez que la gente se muere y pasan un par de años y dejan de tener conocido la privacidad de esa gente, deja de tener valor, porque lo que importa más es saber lo que hizo la persona, por lo menos en la cultura que tenemos ahora. Importa más saber lo que hizo la persona y a través de esa persona cómo podemos conocer la historia que la privacidad que pudiera tener esa persona en ese minuto. Ya nadie no nos importa si fuiste al baño o si hiciste cosas, esas cosas son privadas para para tus pares, para tus congéneres. ¿Sabes lo que es un congénere? La família? No, un congénere es una persona de tu misma generación. Ah, Entonces, eso sirve para para las personas para tus congéneres. O sea,
obviamente te va a dar vergüenza a ti que no sé, que alguien sepa que tienes, por ejemplo, una enfermedad X, una enfermedad sin importar cuál, pero después de unos años, cuando se lea tu biografía, se va a hablar sobre esa enfermedad y cómo esa enfermedad impactó en tu forma de desarrollarte y en tus cosas, ¿entiendes? Sim. Ahora, nosotros ahorita, Daniela, estamos en una época, la primera vez en la historia, donde la tecnología tiene acceso absolutamente a todo, Vai todo nos nuestro... dominar. ¿Cómo? Vai nos dominar. Es que nos va, nos va a dominar. No, no me iría tan lejos. Para, calma. No sé si me iría tan lejos y diría que la tecnología nos va a dominar. Yo estoy hablando de la privacidad y cómo nosotros en este minuto, de manera consciente e inconsciente, le estamos dando nuestra información a las aplicaciones. Imagínate que hoy en día, por ejemplo, tenemos aplicaciones que nos miden la cantidad de pasos que damos, si en la mañana nos despertamos de buen ánimo, si roncaste en la noche o no, y si, no sé, te gustan los batidos verdes. En unos años más, esa información, digamos, que en este minuto y cómo están desarrolladas las cosas, es una información que es privada, le pertenece a las empresas. Facebook o Meta, Instagram, TikTok, son los dueños de la información que le estamos dando y ellos por lo menos la guardan. Tal vez en este momento no la pueda mostrar y sea ilegal que se utilice esa información para, para influir sobre nosotros mientras estemos vivos, digamos. Pero de aquí a 100 años más, o sea, por lo general la gente no piensa en cómo va a ser el mundo de aquí a 100 años más y de aquí a 100 años más vamos a estar todos muertos y nuestros datos y nuestra información ya no van a servir para si tener, o sea, la privacidad, a ver, lo voy a decir de otra manera. De aquí a 100 años más, no va a ser importante nuestra privacidad, no va a ser importante el cuidar la pequeña privacidad de Daniela o cuidar el pequeño, ¿cómo decirlo? No va a ser importante cuidar el pequeño feudo de privacidad que tiene Ariel por si a Ariel no le gusta. O sea, mientras yo esté vivo, es una vergüenza si la gente sabe si tengo los mocos de color verde o negro. Hum. Pero pero si yo me muero y pasan un par de años más, tal vez sea interesante para mis nietos o bisnietos saber cómo vivía yo y qué era lo que me interesaba. Si pudiéramos saber, por ejemplo, cosas de nuestra familia, Daniela, a través de distintas informaciones, ¿no lo haría? ¿No buscamos hoy en día, por ejemplo, cuando queremos saber, por ejemplo, los que tenemos familia inmigrante, no buscamos en los registros de los puertos o lugares diferentes donde se vea, por ejemplo, cómo la gente inmigró en barco y si nuestros abuelos llegaron a un puerto o llegaron a otro puerto? Todas esas cosas, no la, todas esas cosas, justamente revisamos información que no era información que estaba hecha para, o sea, por ejemplo, los registros de los puertos no son información que esté hecha para que tú sepas si tu abuelo llegó a una ciudad u otra. En ese minuto era solamente para registrar que alguien estaba ingresando al país. Hoy en día, después de que han pasado 100 años, por decirlo un promedio, sí te sirve esa información no solamente para identificar quién entró al país, sino para saber si una persona se movió efectivamente, cuándo lo hizo, cómo lo hizo y cómo fue que llegó. O sea, una información que en algún minuto tenía una información que en algún minuto tenía el rol, la información en ese minuto tenía el rol de solamente registrar, pero más adelante son un poco lo que te quiero decir, que la privacidad, una vez que pasa el tiempo, eh, cambia la perspectiva con respecto a ella. Cambia la perspectiva con respecto a la privacidad y lo que te importa saber o lo que les va a importar a personas que vengan después de nosotros saber sobre nosotros es distinto a lo que nosotros estamos dispuestos a exponer.
Lo que sí, Daniela, es súper importante y creo que no nos estamos dando cuenta en esta generación, es que somos la primera generación, y esto es muy importante, somos la primera generación que está entregando a las distintas aplicaciones y a las distintas tecnologías absolutamente todos nuestros datos y toda la información sobre nuestra vida. Los datos no son, hoy en día ya sabemos que los datos no son una especie de basura o de digamos, no basura, pero sino, sabemos que los datos no son un residuo de nuestras interacciones en línea, sino que nuestros datos quedan ahí. Y si Sim. nuestros datos quedan ahí en algún minuto, hoy en día, alguien es dueño de esos datos, ¿por qué no? De aquí a 100 años más, esos datos nos van a servir para contar la historia, para contar nuestra historia. Y nuestra historia, la historia de nuestra generación, Daniela, va a ser la historia más detallada que le hayamos dado a la humanidad nunca. Van a saber, Daniela, cuántos pasos diste en un día, qué estabas pensando, porque en las redes sociales también compartimos nuestros sentimientos, lo que estábamos pensando, lo que nos, digamos, lo que nos aprieta el zapato en un momento determinado y todas esas cosas, toda esa información, en algún minuto, cuando ya nosotros no estemos, va a estar disponible para la posteridad, para el futuro. Y nosotros no estamos muy conscientes de eso por ahora. E tu crees que será bueno ou malo isto? Daniela, yo estudié sociología, aparte de ciencias políticas, pero estudié sociología. Y en la sociología eh, por lo menos este tipo de cosas, o sea, lo que a mí me interesa ver es el fenómeno. No quiero, no me gustaría ponerle etiquetas y decir si es algo bueno o es algo malo. Yo creo que eso es de cada persona decidir. Lo que hace la sociología en general es ver, eh, llamar la atención sobre los fenómenos que están ocurriendo en la sociedad y sobre cómo, por ejemplo, un concepto social como es la privacidad puede cambiar cuando cambia el contexto, ¿no? El contexto de la situación. Ni siquiera estoy diciendo, Daniela, que la privacidad, ni siquiera estoy diciendo que en nuestra sociedad vaya a cambiar el concepto de privacidad, que también es muy probable que suceda por justamente todo lo que te estoy contando y todo lo que estamos viviendo. Tal vez puede ser que en algún minuto nuestro entendimiento de privacidad cambie, pero como lo es ahora, como nosotros entendemos la privacidad y como nosotros entendemos la intimidad en este minuto, es una cosa que es importante mientras, o sea, la privacidad y la intimidad es importante en nuestra sociedad mientras estamos vivos, mientras está viva gente que nos conoce, mientras tenemos gente que nos rodea, mientras estamos en sociedad. Una vez que sacas ese núcleo, o sea, nos morimos nosotros, se muere nuestro entorno, digamos, y dejamos de tener en la significancia personal que tenemos directamente con la familia y con la gente que nos conoce, pasamos a ser, digamos, una pieza de la historia. Y en el minuto en que pasamos a ser una pieza de la historia, la gente se interesa por nuestros datos de una manera muy particular, como lo hacemos ahora. Solamente, eh, bueno, volviendo atrás, no quiero decir que es algo que la privacidad o la pérdida o el manejo de la privacidad sea algo malo o bueno. No es necesariamente malo o bueno. Lo que sí tenemos que hacer es ser conscientes de que esta va a ser la primera generación y la primera vez en la vida en que vamos a estar dando todos los datos sobre todos los datos y toda la información sobre lo que hacemos todo el día. Tal vez en el futuro, tal vez no queramos, tal vez sí queramos, pero es importante ser consciente de cómo, por lo menos en la forma en que pensamos hoy en día, sabemos que, o sea, si tomamos la manera en que pensamos hoy en día, sabemos que de aquí a 100 años más o 150 años más, lo más importante para la sociedad va a ser la historia y la información sobre la humanidad que ellos puedan sacar sobre nuestros datos, va a ser mucho más importante que la privacidad y la intimidad de cada una de esas personas que dio los datos. Imagínate, o sea, es un arma de doble filo, Daniela. Vamos a saber, eh, Na minha opinião, vão dominar a gente. ¿cómo dice? Na minha opinião, vão dominar a gente.
As grandes empresas já estão fazendo isso, vão dominar nós, e Eso es vai una, ser a terceira guerra mundial, la onde vai tercera estar guerra dominando porque vai mundial. saber o que Eso. você está usando, o que você vai comer, como você vai se movimentar e essas coisas. Yo, perdón, la verdad es que yo, o sea, entiendo por dónde va, pero es que para empezar a entender cómo va a ser el futuro y si les van a dominar las máquinas, o poniendo el ejemplo que tú quieras, pero para entender cómo va a ser el futuro, yo creo que es muy importante saber cómo funciona el presente. Si queremos construir un futuro tal vez distinto, o sea, otra vez, lo que estoy diciendo ahora es una, es una afirmación sociológica. No me gusta la palabra por ponerlo así, pero bueno, lo que te estoy diciendo ahora es una forma de verlo y es una forma de ponerlo. En este minuto, la forma en que vemos la privacidad es esta. Entonces, si la vemos de esta manera, es muy probable que las consecuencias sean las que hemos visto hasta ahora. Pero no estoy, o sea, como que no me gustaría llegar tan lejos con mis afirmaciones. No quiero decir que la tecnología nos va a dominar, por ejemplo. Eso depende de cuál sea la manera en que enfrentemos la tecnología y los avances tecnológicos de aquí en adelante en el futuro. Por eso hay que ser conscientes. Para eso es la sociología. Eh, no es como para ponerle eh, no es como para ponerle un tag a cada cosa y decir qué es bueno y qué es malo, sino para darse cuenta de cómo son las cosas que suceden. Como próximo capítulo, si quieres, podemos hablar de lo que, o sea, de lo que me estabas hablando ahora, de cómo crees, o sea, no sé si dominación, pero tal vez sí, bueno, dejando eso de lado y que estés grabando o no, Daniela, pero en un segundo capítulo podemos hablar sobre la economía y sobre cómo yo creo que, salvando las diferencias, ¿no? Entendiendo que hay diferencias muy grandes, pero yo creo que eh, lo que está pasando ahora con las redes sociales y con la tecnología no es la primera vez que pasa en la economía, sino una segunda vez. Entonces, Quando? Quando foi a primeira? la primera vez fue a principios, o sea, a finales del siglo XIX, con los varones ladrones en Estados Unidos. Esa fue la primera vez Quando que teve lá a quebra da bolsa? no, 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 tienes que buscar los varones ladrones se llaman. Deja ver cómo se llaman en portugués. Un segundo. Perdón, ese es mi teléfono. Lo voy a mirar. No século XIX. En portugués se llama varão ladrão o varão gatuno. Uhum. É um termo pejorativo originalmente aplicado aos ricos e poderosos empresários norte-americanos do século XIX. Bueno, pero eso es para un segundo capítulo, Daniela. Então nos encontramos próximo. Nos encontramos próximamente.